Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora antes en las Islas Canarias, realizamos con el nombre de Sexto Continente. Hoy es 8 de abril y se da la circunstancia de que ha sido trasladada al día de hoy la celebración de la solemnidad de la Anunciación del Señor, del Día de la Encarnación, que se celebra el 25 de marzo. Por motivo de que coincidía pues, con los días santos de la Semana Santa, la celebración litúrgica pues, se desplazó al día de hoy, de manera que en las lecturas que hoy se proclaman, bueno, pues escuchamos las lecturas propias de esa solemnidad de la Anunciación. Y os quiero compartir en la entradilla de este programa algo pues que me ha llamado especialmente la atención. Es curioso que la palabra de Dios siempre tiene sorpresas para darte. La has leído montones de veces, miles de veces ya, pero tenemos que, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, cada vez que cogemos en nuestras manos el libro sagrado, tenemos que pedir la luz del Espíritu Santo para recibirla como luz nueva, verdaderamente novedosa en nuestra vida. Siempre tiene cosas nuevas que decirnos, ¿no? Entonces os voy a compartir algo que para mí ha sido pues una perla preciosa, una joya. Y me refiero a lo siguiente. La segunda lectura de esta solemnidad, ¿no?, de la Anunciación del Señor, es de la carta a los Hebreos. Capítulo 10, es del versículo 4 al 10, y dice: al entrar Cristo en el mundo, cuando Cristo entró en el mundo, dice: tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. No aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije: aquí estoy. He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Primero dice: no quisiste sacrificios, ni ofrendas, ni holocaustos, ni víctimas expiatorias que se ofrecen según la ley. Y después añade: he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Bueno, es un texto, ¿por qué digo que me llama especialmente la impresión? Porque dice: al entrar Cristo en el mundo. Claro, cuando el Verbo entra en el mundo, cuando el Verbo en este día de la Anunciación se encarna, ¿no? Se encarna y toma cuerpo humano. Claro, hay que decir que la redención ha acontecido porque Dios ha querido que sea una voluntad humana la que diga sí a la voluntad del Padre. Obviamente, el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, claro, está plenamente adherida, ¿no?, a la voluntad del Padre, pero claro, lo que ha resultado meritorio, lo que ha resultado la fuente de la redención, es que sea, al tomar la condición humana, sea la voluntad humana de Jesús la que diga sí a la voluntad del Padre. Hemos sido redimidos por una voluntad humana que es la de Jesús, que ha acogido plenamente la voluntad de Dios, ¿no? El sí de Jesús, el sí del Dios hecho hombre, que es un sí no solo divino, sino humano, también humano, es el que nos ha salvado, ¿no? El sí de Jesús. Ahora, dice uno: pero ¿cómo al entrar en el mundo? Es que al entrar en el mundo todavía ese sí humano de Jesús todavía no tiene capacidad de pronunciarse, porque ese todavía es un embrión, ¿eh? En el seno de su madre no puede pronunciar ese sí desde la voluntad humana.
Y cuando nace ese niño, el niño Jesús todavía es un bebé, no tiene capacidad de pronunciar ese sí. Entonces, ¿cómo dice eso al entrar en el mundo? Dije, tú no has querido sacrificios, etcétera, del Antiguo Testamento, sino que he aquí, yo vengo a hacer tu voluntad. ¿Cómo dice eso? Parece que se está adelantando al tiempo, porque todavía no tiene capacidad de decirlo, ¿no? Entonces, pues y cuando uno medita esto, en el día de la Encarnación, y ve cómo María, ¿no? María, el momento de la Encarnación, dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu palabra. Entonces, claro, se da cuenta de que de forma semejante, tomando una metáfora, ¿no? De forma semejante, análoga, como la fe de los bebés está apadrinada por la fe de los padres, el sí de la voluntad humana de Jesús está apadrinado por el sí de María, y por el de José, y por el de José. O sea, es decir, es María la que humanamente hablando pronuncia: he aquí, hágase en mí, que se haga la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios, y humanamente hablando es ella la que le enseña a Jesús a decir sí, hágase. Es Dios el que le enseña a María, y al mismo tiempo, o sea, es el Verbo, el que le enseña a María a decir sí, hágase, y al mismo tiempo es ella la que le enseña al Verbo hecho carne, al niño Jesús, a decir sí. ¿Qué misterio es este? Es algo impresionante, ¿no? El Verbo le enseña a María a decir sí, hágase, y al mismo tiempo ella es la que le enseña a decir al niño Jesús: hágase. Es un misterio maravilloso en el que María está incluida, está introducida, al igual que José, ¿no? Están introducidos en ese misterio de la salvación de los hombres. Entonces, cuando escuchemos ese texto, ¿no?, de Hebreos 10, cuando Cristo entró en el mundo, dijo: he aquí que vengo a hacer tu voluntad, hágase, que se haga. De momento lo dice María, lo dice mi madre por mí, y ella al mismo tiempo que lo aprende de mí, me lo enseña a decir, ¿no?, humanamente, igual que lo aprende divinamente, lo enseña humanamente a Jesús. Bueno, pues este es un día maravilloso, el día de la Encarnación, el día de la Anunciación del Señor, para que pidamos la gracia de que María nos enseñe a decir: hágase, hágase. Esta es no hágame, hágase. La verdad es que el maligno quiso, ¿no?, pues en el pecado original, que el hombre desviase esa acogida de la voluntad de Dios y transformó el hágase en el hágame. Y es mi proyecto, mi plan, pretender ser yo el centro del mundo. Madre mía, ¿no? Ese cambio, ese giro, ¿no? Ese giro del hágase al hágame, cuánto nos ha hecho sufrir. Cuánto nos hace sufrir. Ahora viene este momento de la redención, y allí en esa anunciación a María se vuelve a dar ese giro que sí que es un giro copernicano, ¿no? Pasar del hágame al hágase, que se haga la voluntad de Dios. Le pedimos a María, ¿no?, esa gran gracia de que se haga ese giro copernicano, que es pasar de mi egocentrismo, de mi hágame, a ese cristocentrismo, que se haga la voluntad de Dios como Cristo la realiza en su vida. Así pues celebramos, ¿no?, el día de la Anunciación del Señor trasladada, ¿no?, a este día de la Pascua. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales de Instagram y Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. También hay una cuenta de TikTok con el nombre de En ti confío. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición en las plataformas, bueno, tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de Spotify, de iVoox
y también en el canal de YouTube En Ti Confío, donde podéis tener los programas anteriores. Y luego en la página web enticonfio.org, allí en enticonfio.org, pues encontráis también los programas de Sexto Continente, además de otros muchos materiales de evangelización que el Señor nos va permitiendo realizar. Bueno, vamos adelante con el programa de hoy, y con esta vocación de doctrina social de la Iglesia que tiene este programa, vamos a tratar un tema de actualidad, y es que mañana en el Congreso de los Diputados de España, se va a someter, ¿no?, a votación la acogida o no acogida de una iniciativa legislativa popular que llega al Congreso. ¿Qué es una iniciativa legislativa popular? Bueno, pues la Constitución española permite que haya leyes que haya iniciativas legislativas que sean presentadas en el Parlamento, no presentadas desde los partidos políticos, sino desde una iniciativa popular. Se requiere un mínimo de 500.000 de firmas, correctamente avaladas, etcétera, 500.000 de ciudadanos que presentan una iniciativa legislativa popular. En este caso estamos hablando de que hay una plataforma que el pasado 13 de marzo, hace ya bastante tiempo, presentó 700.000 firmas, o sea que era, digamos, un número que sobrepasaba las 500.000, 700.000 firmas, en el que se pedía que se introdujese un debate sobre la conveniencia de la regularización de los inmigrantes que están en España desde el año 2021, que están pues entre nosotros trabajando de una manera, digamos, ilegal, bueno, pues con una economía sumergida, etcétera. Se plantea, ¿no?, regularizar que se introduzca un diálogo para estudiar la regularización de esas personas, que se estima que son unas 500.000 personas, las que están, digamos, en esa situación de irregularidad legal, que de hecho, o sea, que de alguna manera pues suponen una economía sumergida, con una situación obviamente muy delicada en sus derechos, pues sanitarios o de educación, laborales, etcétera, etcétera. Vamos a ver, la Iglesia Católica, no únicamente, digamos, desde Cáritas, sino desde la misma Conferencia Episcopal Española o de la Federación de Religiosos, etcétera, pues ha apoyado esta iniciativa legislativa popular. Entonces me gustaría hacer una reflexión, un discernimiento desde la doctrina social de la Iglesia, para que entendamos por qué la Iglesia por qué apoyamos esta iniciativa legislativa popular, y además también entendiéndolo verdaderamente desde la doctrina social de la Iglesia, porque a veces se hace una caricatura, ¿no?, de la doctrina social de la Iglesia en materia de inmigración. No se conoce en toda su profundidad lo que dice la doctrina social católica sobre la migración. De hecho, voy a comenzar por decir esto, ¿no? Hay un punto del Catecismo de la Iglesia Católica, que es el 2241, que habla sobre la doctrina social de la Iglesia con referencia a la migración, que dice afirma tres cosas, hace tres afirmaciones. La primera: las naciones más prósperas tienen el deber de acoger, en cuanto sea posible, al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen. Las autoridades deben velar para que se respete el derecho natural que coloca al huésped bajo la protección de quienes lo reciben. Esta es la primera afirmación, que es la más conocida, y que es obviamente también la que mueve esta iniciativa legislativa popular, que ha sido movida desde 900 asociaciones
muchas de ellas católicas o religiosas, pero otras muchas no, otras muchas no. Pero obviamente es entender que las naciones más prósperas tienen un deber moral de acogida de quienes pues se encuentran en una situación muy difícil, ¿no?, en sus países de origen, y por lo tanto existe, fijaros, ¿no?, existe un derecho a no tener que emigrar. Fíjate, a no tener que emigrar, que fíjate, eso lo ha repetido muchas veces el Papa. Existe un derecho a no tener que emigrar, o sea, a que el desarrollo se realice en los países de origen. Y esta es la primera cuestión que hay que plantearse. ¿Por qué no nos tomamos en serio pues el que los países ricos pongan en marcha resortes suficientes, ¿no?, de cómo se configura la economía mundial para que también digamos la prosperidad sea posible en determinados lugares, ¿no? Bueno, pero entonces existe un deber de solidaridad, pues porque mientras que una cosa sí sea posible, hay muchísimas personas que vienen en una situación de necesidad que se requiere una llamada a la generosidad de acogida. Bien, pero la segunda cosa que dice el Catecismo de la Iglesia Católica: las autoridades civiles, atendiendo al bien común de aquellos que tienen a su cargo, pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas, especialmente en lo que concierne a los deberes de los inmigrantes respecto al país de adopción. Es decir, que lo primero, ese deber de solidaridad, nadie puede pretender decir es que la doctrina social católica lo que dice es que bueno, hay un deber de solidaridad, con lo cual las fronteras pues no son cristianas. Luego no tiene que haber ningún tipo de regulación o ningún tipo de obstáculo a la inmigración. No, eso no es la doctrina social católica. Aquí se dice explícitamente en este punto 2241 que las autoridades civiles, atendiendo al bien común, tienen ese derecho y deber de subordinar el derecho a inmigrar a que de alguna manera se conjuguen con la necesidad de qué tipo de inmigración, pues por ejemplo, pues se integra mejor, qué inmigración no se integra mejor. O sea, en los flujos migratorios un gobierno tiene la encomienda de discernirlos, pues qué flujos migratorios son más adecuados o menos adecuados para el bien común de una nación, para que no se vayan formando pues situaciones en las que faltan integración, etcétera, etcétera. Y el tercer punto dice: el inmigrante, eso decía lo anterior era referido a las autoridades civiles, el inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge, a obedecer sus leyes y contribuir a sus cargas. O sea, la tercera cosa que dice el Catecismo de la Iglesia Católica es que también el inmigrante tiene unas obligaciones, que es la de integrarse, acoger el patrimonio material y espiritual del lugar al que voy. Porque obviamente no únicamente hay un deber de solidaridad de acogida, sino un deber moral yo de integrarme al lugar al que voy. Bueno, son tres cosas las que se dicen aquí, ¿no? Entonces, generalmente tenemos que reconocer que la segunda y la tercera no se mentan. Únicamente se suele mentar la primera. Pero ojo, tan católicas son la segunda y la tercera como la primera. Las tres tienen que integrarse. Por eso esta iniciativa legislativa popular que pide, ¿no?, la regularización, tomar en consideración la regularización de esas aproximadamente 500.000 personas que están de facto ya entre nosotros, ¿no?, en una economía sumergida, es una buena oportunidad para hablar de todo esto. Porque vamos a ser claros, ¿no? Porque obviamente es impensable que 500.000 personas, ¿no?, que están ya de facto trabajando, etcétera, o sea, no fuesen
no fuesen legalizadas, o sea, o fuesen expulsadas. Es algo impensable. Podrá haber motivos para algunos casos concretos, pues por delincuencia, por tal y por cual, pero es que incluso económicamente hablando, se produciría un auténtico crack, o sea, pues una auténtica herida económica, si todas esas personas que están ocupando puestos de trabajo que nadie quiere ocupar, vamos a ser claros, que nosotros no queremos ocupar, especialmente en el campo, pues de repente desapareciesen. Se produciría una auténtica herida, ¿no? Bueno, entonces, este es el planteamiento. El presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, que es un hombre, pues yo creo que muy empapado y enamorado de la doctrina social de la Iglesia, ha sido especialmente activo, está siendo especialmente activo con respecto a esta iniciativa, ¿no? Y él, pues nos ha ofrecido para nuestra reflexión en redes sociales una reflexión que son cuatro consideraciones al respecto que voy a comentar. La primera, el hecho de que para nuestra democracia sería muy sano que se acoja una iniciativa legislativa popular. ¿Por qué? Pues porque estamos con un riesgo de partitocracia pues muy grande. Es que parece que no hay sociedad. Todo es partitocracia. O sea, que todas las iniciativas tienen que nacer de los partidos políticos. No hay iniciativas sociales, ¿no? Y eso es un empobrecimiento muy grande, ¿no? Muy grande de la sociedad, ¿no? Incluso utiliza un término que ha sido atrevido, ¿no? Para que el Estado no se reduzca a una banda de ladrones, dice él, para que el Estado no se reduzca a una banda de ladrones. A ver, o sea, es que es increíble, ¿no? O sea, están los partidos políticos amnistiándose entre ellos. A ver, vamos a repetir esto, ¿eh? Aquí están los partidos políticos amnistiándose entre ellos. Yo te amnistío a ti y tú me apoyas a mí. Hombre, a ver, vamos a ver, ¿no? O sea, creo que hay algo que es prioritario, ¿no? Que es una iniciativa legislativa popular, decir, a ver, y no tendría que haber una amnistía previa a esa otra, ¿no? Que obviamente yo lo he dicho más de una vez, esa otra amnistía de amnistiarnos en nuestros delitos a cambio de seguir gobernando, del apoyo para seguir gobernando, creo que esa amnistía es fundamentalmente inmoral. Sin embargo, esta otra, entre comillas, ¿no? Amnistía, esta otra regularización de quien está de facto, ¿no? Entre nosotros desde hace 3 años. O sea, tiene sin embargo pues una razón de ser, porque es que en el fondo es sacar a la luz, normalizar algo que de facto está entre nosotros, ¿no? Y ese es el segundo punto para la reflexión que plantea, ¿no? Porque plantea don Luis Argüello 4 cuestiones. La segunda es el hecho de regularizar, hacer normal algo que ya de facto está entre nosotros, aflorar. O sea, a ver, se trata de aflorar. Esto es aflorar. Bastante más normal es esto que otras cosas, ¿no? Aflorar. Eso no quiere decir, ¿no? que se haga unas. Cuando se dice que el martes, ¿qué es lo que se vota el martes? Lo que se vota el martes es la consideración de que esto se debata. Pues a la hora de debatir, oye, pues igual tiene que haber matices, ¿no? Pues porque puede haber situaciones, pues de inmigrantes que hayan delinquido, etcétera, etcétera, y que su regularización pues sea diferente, ¿no? A la de quienes sencillamente están trabajando honradamente, ¿no? Pero de una manera irregular. Entonces lo lógico es que como dice, ¿no? Pues esta reflexión de don Luis Argüello, lo lógico es que se acoja, ¿no? No se entendería que no fuese acogido este debate. Por lo tanto, el tercer argumento es el de la regularización, el del afloramiento de lo que está ahí, ¿no? La tercera consideración, la importancia de que esta es la oportunidad de abordar cuestiones migratorias. Esta es la oportunidad.
Porque es que además hay mucha mayor autoridad moral. Cuando yo he dicho antes de que en el Catecismo de la Iglesia Católica hay tres puntos, y no solo uno, no solo el de acogida solidaria desde los países ricos a las personas que en situaciones difíciles llevan adelante flujos migratorios, pues digo que además de eso hay otros aspectos muy importantes, ¿no? Como el deber de que un Estado tenga una política migratoria y sepa discernir qué migraciones son más adecuadas y no menos adecuadas, ¿no?, para la convivencia social, y el deber de los inmigrantes de integrarse en el lugar al que van. Bueno, pues precisamente para poder debatir de todo esto, hay que partir de una acogida, de una regularización, porque si no de alguna manera, pues estamos rechazando lo básico. Estamos rechazando lo básico, que es lo que hay, lo que existe, ¿no? Frente a la realidad no se puede uno negar ante ella, sino discernir. Es una gran oportunidad para el discernimiento. Además, digamos, dentro de esta necesidad de abordar la cuestión migratoria, aquí hay una cuestión clara, y es, esto es una oportunidad para hacer una autocrítica sobre cuáles son las causas políticas de que no exista un desarrollo en esos países de partida. Obviamente también ellos tendrán mucha responsabilidad, porque la corrupción en esos países, pues, es una de las razones principales. Pero claro, las razones suelen ser complejas, suelen ser complejas. Pues a mí me habéis escuchado muchas veces en este programa que el incumplimiento de aquel famoso acuerdo de el 0,7% del Producto Interior Bruto, ¿no?, de Occidente en favor de los países pobres para su desarrollo, ese incumplimiento del 0,7% clama al cielo. Al mismo tiempo, ¿no?, dentro de ese debate que tiene que abrirse, vamos a tener claro una cosa, que aquí, en el fondo, estamos hablando de que Europa ha aprobado, se ha aprobado el aborto, se ha cerrado a la vida. Europa está en un suicidio demográfico, Entonces ahora vamos a ver, es que si no fuese por la inmigración, Europa ahora mismo estaría en una crisis económica tremenda. Si no fuese por la inmigración, la crisis económica de Europa sería tremenda. Porque estamos en un invierno demográfico en el que sería imposible el desarrollo. Luego, vamos a ser honestos, que no se trata únicamente de nuestra generosidad solidaria, que acoge a personas que están con problemas. No, vamos a ser claros. Vamos a hablar de que nuestra economía en gran medida se ha salvado porque haya inmigrantes que sean capaces de llevar adelante, ¿no?, pues todas esas necesidades, ¿no?, todos esos puestos de trabajo. Otra cosa que dice esta reflexión de don Luis Argüello, que me parece muy valiente el que la diga, es el hecho de que también es un momento para reflexionar en ese debate que debe de abrirse al mismo tiempo que se abre el tema de la regularización. Ese debate que debe de abrirse es, a ver, que existen unas mafias que deben de ser combatidas y que tenemos que cuestionarnos que a veces dentro de las organizaciones solidarias, también de la Iglesia Católica, dice, pues a veces colaboramos con esas mafias, aunque sea involuntariamente, como dice aquí. Voy a leer el punto. Las mafias que deben ser denunciadas y combatidas, y desde ahí cuestionar la involuntaria colaboración con sus objetivos criminales de muchas de las organizaciones compasivas, también las de la Iglesia. Ojo con esto que dice aquí. O sea, que es que en este debate que tiene que abrirse en torno, ¿no?, a esta iniciativa legislativa popular, también nosotros, también muchas ONGs, también muchas organizaciones caritativas de la propia Iglesia, dice, cuidado, que a veces la caridad sin discernimiento te puede hacer colaborar con mafias. Porque hay mafias, bueno, pues que
que ya se han aprendido, ¿no? Se han aprendido los resortes, entonces dicen, venga, pues aquí, como sé que aquí hay quien los acoge de esta manera o de la otra, yo, claro, y sin darme cuenta, aunque sea involuntariamente, estoy colaborando con esas mafias. Es un momento también de hablar de ello, hablar de ello. Y por otra parte, dice también, ¿no? Cuestionar las corrientes culturales y políticas que dominan en el globalismo actual. Sí, también existe, ¿no? Corrientes de pensamiento ideológico en este globalismo actual que tienen que ser criticadas. Que tienen que ser criticadas, ¿no? Que confunden la acogida de la inmigración, la confunden pues con una especie de proyecto globalista en la que las naciones no tienen soberanía. Pues no, mire usted, eso también tiene que ser cuestionado. O sea, es un momento para abordar todo en su conjunto, no abordar el tema de la inmigración únicamente desde un punto o sea, desde un factor, ¿no? Todos ellos tienen que ser abordados en su conjunto, ¿no? Pero claro, para que se pueda hablar de todo esto, es importante también hablar del aspecto humanitario, de saber acompañar, promover e integrar, ¿no?, los flujos migratorios, lo cual supone acoger, acompañar, promover. Claro, todo ello tiene que ser integrado. Y el cuarto punto es el siguiente, ¿no? El cuarto punto de esta reflexión que nos ofrece el presidente de la Conferencia Episcopal dice: es hora de superar una polarización provocada por intereses politiqueros y abordar cuestiones nucleares para el bien común, desde la escucha de todos, el diálogo y el pacto que asegure el respeto a la dignidad humana y el acercamiento al bien común nacional y global. Es decir, que igual que existen, ¿no?, pues digamos, unas polarizaciones políticas absurdas. Por ejemplo, en el tema del aborto. Las derechas suelen ser contrarias al aborto, bueno, o eran, no sé, o eran contrarias al aborto, y las izquierdas suelen ser favorables al aborto. Pero ese paradigma, ¿de dónde viene? Ese paradigma, ¿qué base tiene? Eso tiene consistencia, esa especie de etiquetas políticas, ¿no? El recurrir a que los que somos de este grupo estamos en contra o estamos a favor del aborto, eso no es algo que te dispensa pensar por ti mismo. Tú no tienes la capacidad de razonar sobre lo que es la vida independientemente de la etiqueta política de la que partas. A ver, ¿no ha llegado el momento de superar polarizaciones, por ejemplo, en el tema del aborto? Y pensar, oye, déjate de precomprensiones, de adscripciones tradicionales, ¿no?, a favor del aborto, en contra del aborto. A ver, no podemos pensar desde los datos objetivos que tenemos de lo que es la vida. O sea, algo parecido pasa con el tema de la migración. Parece que el tema de la migración, pues las izquierdas están a favor y las derechas están en contra, o de aquella manera, ¿no? También ese es el paradigma. Todo esto es muy simplista, ¿no? Pero ¿no ha llegado el momento también de superar esos esquemas y pensar y razonar en concreto, matizando las cosas? Bueno, pues yo creo que esto es lo que se plantea de cara a esta votación que se va a producir en el Parlamento español sobre esta iniciativa legislativa popular, en la que creo que están pues todos estos temas en juego. Obviamente, una vez que una iniciativa legislativa popular llega al Parlamento, empezar ya a matizar y hablar cosas, claro, ahora ya tienen que ser los partidos políticos los que lo hagan. La iniciativa ha llegado hasta ahí y ha pedido un debate sobre esa regularización de esos 500.000, ¿no? 500.000, se piensa, ¿no?, que son unos 500.000 los que vinieron a España antes, los que están aquí y son residentes antes del noviembre del 2021, que son un poco los que entrarían en esta regularización.
Bien, vamos a dar adelante un paso más en este programa. Como hemos dicho al comienzo, pues estamos en el día de la Encarnación, en el día de la Anunciación del Señor, aunque no sea hoy 25 de marzo, porque ha sido trasladada la fiesta litúrgicamente por coincidir con días santos de Semana Santa, ha sido trasladada al día de hoy. Y qué mejor canto poder disfrutar, saborear, orar en el día de hoy que este canto de la hermana Glenda, Hágase en mí. Maravilloso este canto de Hágase en mí de la hermana Glenda, y así se lo pedimos al Señor. Vamos adelante en este programa de Sexto Continente. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado para la intervención vuestra, para compartir con nosotros preguntas, intuiciones. Es sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es, y a Marta, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las preguntas o las aportaciones seleccionadas. Muy buenos días, monseñor. Buenos días. Adelante, Marta. Una oyente cuya identidad preservamos nos comparte: antes que nada, me gustaría agradecerle a Dios el don que tiene para instruir y formarnos en el camino hacia Jesús. Rezo muchísimo por usted.
Soy una chica de 28 años, estuve saliendo con un chico 1 año y medio. Los dos somos personas muy creyentes y practicantes y nos queremos. Sin embargo, llegó un momento en el que discernimos dejar la relación y una de las causas con mayor peso fue el tema de su adicción a la pornografía. Los dos nos perdimos el respeto y nos hicimos mucho daño. Después de 7 meses separados y pensando el uno en el otro, me llama porque quiere volver a intentarlo. Me comenta que está limpio del tema, que se ha acercado mucho al Señor, misa diaria, adoraciones, que está trabajando el tema con su guía espiritual. Para mí la ruptura fue lo más difícil de mi vida, ya que le quería y le sigo queriendo. Sin embargo, el Señor me sostuvo y con la ayuda de mi madre, para fiarme más de la razón, porque mi objetivo de vida es ser santa con la ayuda de Dios y no nos estábamos ayudando el uno al otro. Mi duda es, ¿cree usted que es posible volver a intentarlo? ¿Que verdaderamente su adicción haya cesado por su encuentro más profundo con Cristo? Tengo miedo de que a la larga sea un tema en el que vuelva a caer. Una parte de mí desea volver y comprobar si eso es cierto e intentar tener un noviazgo muy distinto de cómo fue el primero. Sin embargo, otra parte de mí me alerta, me dice que me vuelvo a equivocar y que no debería olvidar que él me ha sido infiel durante el noviazgo. Pero entonces, ¿es que todas las personas adictas que lo superan no merecen una segunda oportunidad o que alguien les ame? Yo rezo al Señor para que me ilumine con la mejor decisión. La pornografía está haciendo tanto daño, incluso en gente que sabe que está mal. Muchas gracias por su tiempo y su oración. Que Dios le bendiga a usted y a todo su equipo de En Ti Confío. Bueno, la verdad es que es impresionante escuchar, ¿no? Pues un testimonio como este de una chica de 28 años que pone encima de la mesa algo que está haciendo el efecto de una bomba lapa en la sociedad, en la vida de muchísimas personas. Creo que es uno de los temas ocultos que más daño está haciendo. Ya me conocéis y yo de muchas maneras he dicho que no cejaré en hacer pues una llamada, una cruzada a la prohibición completa, ¿no?, de la pornografía, que creo que no hay otra manera, ¿no?, de luchar contra ella que la prohibición sea completa y total, porque en el fondo está esclavizando a muchísimas personas, está haciendo un daño moral tremendo. Y además, como dice, ¿no?, este testimonio, pues es que hay muchas personas como el novio, ¿no?, de esta chica que sabe que están mal, que te hace un daño, pero tiene una capacidad adictiva y una capacidad de robar el señorío de la voluntad tremendo, ¿no? Bueno, pues con respecto a la consulta del oyente, vamos a ver, pues obviamente, como siempre digo, este programa no debe de ser entendido, no debe de pensarse que se pueda dar un consejo personalizado desde la radio a quien lo ha formulado, sino ayudarle con algunos criterios. Y yo lo que te invito es a que tengas un acompañamiento espiritual que te ayude, ¿no?, también en este discernimiento. Obviamente la respuesta sobre si es posible que exista una segunda oportunidad para quien ha estado atrapado en la pornografía y quiere luchar decididamente por poder romper con ella y reiniciar una vida, la respuesta es que sí, claro, sí existe, sí existe esa esperanza, y no sería propio de la sensibilidad cristiana partir del punto de partida, ¿no?, que nuestro punto de partida fuese aquí, el que en un momento determinado de su vida perdió el norte, ya no te puedes fiar de él para nada. Pues no, eso no sería propio de nuestra sensibilidad cristiana. Lo que sí que es cierto es que hay que aprender de los errores. Hay que aprender de los errores y hay que poner las bases, ¿no? Hay que poner las bases, porque también, ¿qué ocurre? Que detrás de la pornografía, pues en fondo es un poco lo que dice la pregunta que hemos escuchado, que hay pues una infidelidad, o sea, me han mentido, me han estado mintiendo, mi novia ha estado en una especie de doble vida, y entonces se ha quedado tocada mi confianza. Pues porque en el fondo, pues si me ha mentido en esto, no me puede seguir mintiendo
La desconfianza, pues es muy fuerte. Ir a un matrimonio desconfiando de la otra persona, pues es una herida que tiene que estar abordada y sanada en el noviazgo, ¿no? Entonces creo que el error, o sea, bueno, el error no, el mal, ¿no? La experiencia del mal acontecido tiene que poner las bases de lo que es la transparencia, de la importancia del dejarse ayudar, de la importancia de formar parte de un mismo ideal, de un mismo corazón, ¿no? Y entonces creo que solamente vosotros, ¿no? Sabiendo cómo aconteció vuestra ruptura y sabiendo las razones, ¿no? que lo llevaron, pues tenéis que poner las bases para que las cosas cambien. También un detalle, aunque el tema estrella de vuestra ruptura fuese el tema de que tú descubriste que ese chico estaba enganchado a la pornografía, aunque el tema estrella fuese ese, no debes de pensar que es el único tema. Generalmente, ¿no? Junto con una herida como esa, hay más heridas. Y entonces hay que abordarlas en su conjunto. Que también tú tendrás las tuyas, ¿eh? Por supuesto que tú tendrás las tuyas. Pero quiero decir que no sería objetivo, no sería prudente ni inteligente pensar que este chico tiene un problema la pornografía y no tiene más problemas. No, detrás de un problema como ese hay más problemas y tienen que ser abordados en su conjunto, pues porque una persona madura, sin fisuras, no hubiese caído en la adicción a la pornografía. Luego hay que abordar el problema de la inmadurez en su conjunto, ¿no? Para poder, ¿no? Pues tener una garantía, ¿no? Una garantía de sanar esa herida. Te encomendamos y le pedimos los dones del Espíritu Santo para tu discernimiento. Adelante con la siguiente consulta. Nos escribe Carlos Alonso Ausín. Buenos días. ¿Nos podría orientar sobre el siguiente asunto? Es obvio que los niños necesitan formación y películas católicas para recreo y distracción. Le escuché dar en antena un listado de películas recomendadas. Le agradecería que incluyese lo que le solicito para niños. Bueno, a ver, no soy un especialista y sí que voy a decir que estoy preparando, ¿no? Para la página web enticonfio.org. Ya os lo avisaré, pero estoy ya preparando dentro de los recursos de esa página de evangelización en la que vamos publicando tantas cosas. Estoy preparando pues un recurso sobre cine espiritual, sobre cines, documentales, series que nos pueden hacer bien espiritualmente, ¿no? Y espero poderlas publicar pues en la página web enticonfio.org. Como digo, ya os avisaré cuando esté publicado, porque me doy cuenta de la gran trascendencia que tiene pues el mundo del cine, especialmente el cine, ¿no? Pues a la hora de conformar los valores, ¿eh? O sea, es una oportunidad de evangelización grande, pero también es una oportunidad de introducir muchísimos gazapos. Entonces, quisiera también, ¿no?, que poder tener ahí un instrumento dentro de esa página de evangelización de En Ti Confío. Pero bueno, con respecto a la pregunta que hace Carlos, ¿no? A ver, yo las cosas que a mí más me han ayudado, pues han sido Balibán, la familia de Balibán para los niños, con toda su serie de la casa sobre la roca, toda esa pedagogía tan bella de mostrarnos los pasajes evangélicos, las parábolas evangélicas. Creo que es una joya, una joya que tenéis mucha de ella a vuestra disposición, pues en la red, y especialmente EWTN, dentro de su programación tiene incluidas pues muchas producciones de Balibán, sobre la casita de la roca. Para mí, una de las mayores joyas en el cine que yo he visto, que creo que está producido en Disney, es Se armó el Belén. Se armó el Belén es una maravilla de representación animada, ¿no? Pues del misterio de la Navidad. Es una preciosidad. Se armó el Belén. Yo escribí algún artículo también sobre ello. El hombre que hacía milagros
también es una producción, ¿no? Por cierto, hecha por Mel Gibson, ¿eh? El hombre que hacía milagros. Esto es muy, muy desconocido en Mel Gibson, pues una producción hecha para niños, ¿eh? Con muñecos animados, ¿eh? Y creo que también es una producción muy interesante. Yo hablaría de estas tres, ¿eh? Principalmente. Y hay muchas series interesantes, pero como digo, espero poderlas también, ¿no? Pues poner a vuestra disposición en la página web. En ti confío. Señalaría, pues Se armó el Belén, la película sobre el misterio de la Navidad, todas las producciones de Balibán, La casita de la roca, y esa producción de El hombre que hacía milagros de Mel Gibson. Adelante con la siguiente consulta. Una oyente nos plantea lo siguiente: estimado monseñor, me encanta y ayuda mucho escucharlo y valoro mucho sus palabras, pues son luz en mi vida y formación católica. Tengo un primo que ha anunciado la celebración de su enlace civil homosexual. Sé que él valoraría mucho que desde su familia extensa se le apoyase más y se asistiera a dicha celebración. Me planteo si como católica sería adecuado asistir o no. No sé cómo actuar al respecto y agradecería mucho su opinión. Muchas gracias. Bueno, ese tipo de consultas llegan con mucha frecuencia a este correo electrónico. No es la primera vez que yo pues respondo a una consulta de este estilo. Y siempre digo que, a ver, la Iglesia no tiene una normativa específica al respecto, sino que es un discernimiento que cada uno tendrá que hacerlo en sus circunstancias, y que es aplicable pues no solo al caso que plantea la oyente, sino también incluso pues a matrimonios civiles, después de un divorcio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo prudente? Pues a ver, me lo habéis escuchado más de una vez, pero lo repito, ¿no? Tenemos un compromiso con la verdad y con la caridad. Y los dos compromisos los tenemos que asumir, y no se puede hacer uno en detrimento del otro o otro en detrimento del primero. Tenemos que tener ese compromiso con la verdad y la caridad, porque Cristo es la verdad y Cristo es la caridad. Y verdad y caridad no son pues separables, ¿no? Entonces uno tiene que valorar si una presencia va a ser integrada como una especie de anuencia o visto bueno o dar una bendición a algo que es contradictorio con nuestro compromiso con la verdad. Dice, oye, esta presencia mía va a ser interpretada como una especie de todo vale, ¿eh? Obviamente uno tiene que dar un testimonio sobre la verdad, ¿no? Entonces eso sería contradictorio. Si esa presencia pudiese tener esa lectura, pues sería algo contradictorio, ¿no? Pero también hay que pensar si una ausencia va a ser interpretada como un rechazo a una persona, una enemistad con una persona, como un desprecio a una persona. También esa reflexión hay que hacerla. Decir, vamos a ver, yo estoy comprometido con la verdad y con la caridad, ¿no? Lo cual conlleva, ¿no?, que en algunas oportunidades, pues uno tendrá que, o dirá, bueno, pues lo prudente igual es que asista, pero tendré que buscar el momento de transmitir a estos familiares o a estos amigos que mi presencia no es una aprobación, sino que yo rezo por ellos y por su conversión. O en otros casos, bueno, uno puede discernir que lo más prudente será no asistir, pero buscando la oportunidad de transmitirles a esas personas que en absoluto mi no presencia es un desprecio, sino que mi amor hacia ellos pues es incondicional, ¿no? O sea, las dos cosas pueden acontecer, pero obviamente creo que uno tiene que hacer ese compromiso con la verdad y ese compromiso con la caridad. Como digo, ¿no? En una oportunidad algunos discernirán, bueno, asisto, pero yo me busco el momento adecuado, una visita, lo que sea, para transmitir que mi presencia no supone una aprobación, un visto bueno, sino que mi ideal es este, yo te deseo, pues el bien que nace de la verdad de Cristo, y rezo por ti, ¿no? O, como digo, ¿no?, pues si uno dice es más prudente no asistir, pero eso no quita que yo tenga un compromiso con la caridad y yo busque el momento de transmitirle a esa persona que en absoluto tengo ningún desprecio hacia ella, sino que le muestro mi amor incondicional. Cada uno tiene que discernir el camino A o el camino B, ¿eh? Bueno, damos paso, aunque sea brevemente,
a la última consulta. Adelante. Una estudiante de medicina nos escribe desde Uruguay. Buenos días, Monseñor Munilla. Me llamo Sofía, le escribo desde Uruguay. Me recomendaron mucho Sexto Continente. Estudio medicina y cada vez me fascina más. Voy por mi 5º año. Me encanta la idea de un día servir a Dios como doctora. Pienso, como decía Jacinta Marto, que los médicos no tienen luz para curar a sus enfermos porque no tienen amor de Dios. Así que me trato de llenar de Dios en la oración, los sacramentos y el apostolado para poder entregarme a mis pacientes su amor. Hace poco comencé una rotación con niños en un centro de traumatología pediátrica y estoy muy contenta, pero tanto sufrimiento en algunos chicos me ha generado algunas preguntas. Entiendo que el problema del mal y el sufrimiento es un misterio y entiendo cuando los adultos sufrimos, pero me cuesta mucho cuando los niños nacen con patologías complejas o malformaciones congénitas que no tienen ninguna explicación. Es como si estuvieran predestinados a sufrir y eso me parte el alma. Más todavía cuando niños que no pueden caminar expresan su deseo de salir de ahí corriendo, o niños a los que les quedan pocos días de vida me cuentan los planes que tienen para el próximo año. Supongo que tiene que ver con el pecado original, pero no estoy muy segura y creo que una reflexión suya puede ayudarme y puede ayudar a todos los oyentes del programa que se encuentren acompañando a niños en el dolor, discapacidades, enfermedades o que tengan este tipo de preguntas sobre el mal y el sufrimiento de los inocentes. Muchas gracias, Monseñor, lo encomiendo a nuestra Madre, la 3 veces admirable, que lo proteja y lo siga guiando en su misión. Le reitero la invitación, hace un tiempo que le hicieron en el programa, a comer un buen asado por estas tierras uruguayas. Lo esperamos. Bueno, pues es una alegría, ¿no? Saber que tenemos ahí estudiantes de medicina que viven con vocación, ¿no? Con vocación, sabiendo que Dios les ha puesto pues en un lugar privilegiado, ¿no? Para ser testigos del Señor. Y el sufrimiento de los inocentes, el sufrimiento de los pequeños, obviamente siempre ha sido algo que ha impactado, ¿no? Que ha impactado en nosotros, que ha impactado en muchas almas, especialmente almas que son sensibles, ¿no? Y ven, pero qué duro, ¿no? Que los niños, los más pequeños, pues tengan que cargar con enfermedades, que tengan que cargar con, bueno, sin duda alguna, ese misterio del mal, es importantísimo que recordemos que el mal no tiene la última palabra. Esto es una manera de recordarnos a todos lo que es la fugacidad de esta vida. Esta vida es un suspiro, como decía Santa Teresa de Jesús, es una mala noche en una mala posada. Con lo cual, ¿no? Pues hacerse una fotografía del conjunto de lo que es todo el plan salvífico de Dios, juzgándola por lo que acontece en una mala noche, en una mala posada, pues es deformar la fotografía, ¿no? La visión de conjunto. O sea, solamente teniendo conciencia de esto, de lo que es la fugacidad de esta vida, ¿no? Pues que esta vida que es tan transitoria, podemos llegar a comprender, ¿no? A comprender pues que el misterio del mal no tiene la última palabra. La última palabra es resurrección. La última palabra es vida eterna. Vida eterna. Entonces, pues en esos rostros inocentes en los que el mal se ha cebado, tenemos que descubrir el rostro de Jesucristo crucificado. Y eso es lo único que da sentido, ¿no? Pues a la vida, el rostro de Cristo crucificado presente en el mundo. Perdón que me he extendido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.